Hola, bienvenidos todos, todas y todes a otra emisión de Voces de la Escuela de Salud Pública de México, un espacio creado por y para los estudiantes. Yo soy Patti, junto con mi compañera Brenda les vamos a traer episodio tras episodio las voces que hacen a la Escuela de Salud Pública de México. Así es, muchas gracias a todos por estar escuchándonos y bueno, hoy estamos muy felices porque nos está acompañando pues un invitado a quien yo personalmente admiro mucho lo que hace, admiramos. Y bueno, sobre todo mencionar que el día de hoy pues es 1 de diciembre, como todos saben, y es un día muy importante porque se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y pues ya saben, ya vieron el título del episodio, visibilidad, entonces vamos a estar hablando al respecto. Entonces, Patti, si nos presentas a nuestro invitado, por favor. Sí, bueno, nuestro invitado del día de hoy, honorazo. También te admiro muchísimo, Carlos, o sea, todo el activismo que has hecho, he escuchado tus programas y eres una eminencia. Carlos estudió la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Escuela Superior del Politécnico. Actualmente es coordinador de salud positiva para YAG México. Les vamos a estar dejando las redes al final del programa para que vayan a seguirlo. Y actualmente estudia el 2.º año de la maestría en salud pública en ciencias sociales y del comportamiento. La mejor área. Mejor área. Sí, de casi que montoneros, ¿no? montoneros. Bueno, algunas palabras que quieras decir antes que comencemos, Carlitos. No, pues nada, la verdad es que me gusta un chorro compartir estos espacios porque creo que cuando nos hablamos entre pares es más fácil comprendernos, ¿no? Y entonces también es más fácil comprender temas que me son difíciles de entender si me lo está diciendo alguien en quien puedo encontrar puntos en común, así que creo que este ejercicio de hacer algo de estudiantes para estudiantes es bien padre, me gusta mucho, así que estoy muy emocionado. No me sé la dinámica, así que estoy expectante ¡Sorpresa! de qué va a suceder, pero yo jalo a todo, muy entrón. Bueno, entonces primero vamos a hacer una dinámica como de ping pong. Yo te voy a decir una pregunta, tú vas a contestar rápido, lo primero que se te venga a la mente, y así nos vamos a ir. Es como para conocerte un poquito más, para los que no te conozcan. Entonces, ¿cuál es tu nombre completo? Me llamo Carlos Ignacio Aedo Rocha. Ok, ¿algún apodo? Me dicen, a veces en mi familia me dicen Nacho algunas personas y mi mote favorito es Carlitos. Me gusta que me digan Carlitos. Ay, sí. ¿De dónde eres, Carlitos? Soy de Ciudad de México, de la Gustavo Madero, al norte de la ciudad. ¿Y tu materia favorita hasta el momento de la maestría? Ajá. Creo que la de participación social en salud me gusta muchísimo. Sí, sí, lo comparto contigo. ¿Comida favorita? Me gusta mucho el pollo Kentucky. ¿Película favorita? Mi película favorita es Postdata Te Amo. ¿Frío o calor? No, totalmente frío. Ok. ¿Serie favorita? Serie favorita, Grey's Anatomy, por supuesto. Sí, tenía que salir tu lado. Enfermero. Tu lado enfermero, ajá. Sí. ¿Persona que admires de la escuela o del instituto? Teófila Manríquez. Yo le cambio el apellido siempre que quiero, pero Teófila es mi persona favorita. Sí. Queremos mucho a Teo. ¿Qué es el VIH? Así en 2, 3 palabras. El VIH es un virus, ¿no? Es un retrovirus que afecta particularmente a los seres humanos y que está ahí muy relacionado con el sistema inmunológico. ¿Y la diferencia entre VIH y SIDA? Que el VIH es un virus y el SIDA es un síndrome, es decir, cuando hablamos de VIH hablamos del agente causal, cuando hablamos de SIDA hablamos de un cuadro que podría o no aparecer en caso de que una persona viva con VIH y que es un conjunto de signos y síntomas asociados a que pues ya pasó el tiempo suficiente sin atención como para que el VIH haga estragos en el cuerpo. Ok. ¿Y cómo se transmite? El VIH se transmite por diferentes vías, la principal y la más esencial, con más del 90% de los casos, es por la vía de transmisión sexual, inclusive dentro de la vía sexual podríamos dividir, la principal práctica de riesgo en la que las personas adquieren VIH es en el sexo anal receptivo, es decir, quien recibe el sexo anal, pero también hay otras formas de adquirirlo, por ejemplo, compartir jeringas en el uso de drogas inyectables, principalmente con cristal meth, y la vía vertical, que sería cuando se transmite madre-hijo durante el parto y en la lactancia materna. Existen otras formas reportadas, pero que ni siquiera vale la pena mencionarlas tantos porque no hay muchos casos reportados, como la punción accidental, por vía de los ojos o demás, pero son casos tan aislados que no representan un dato significativo. La principal vía es la vía sexual. Ok. Bueno, ya nada más quiero agregar una última pregunta, pues ya vieron que el título es visibilidad. ¿Hay alguna razón por la que sea VIH civilidad?
Sí, claro que sí. Y es que cuando hablamos de visibilidad es ponerle un rostro al VIH, es como encararlo de manera frontal, ya que si hacemos un ejercicio, y invito a que lo hagamos todos en este momento, si cerráramos nuestros ojos y nos preguntaran o nos pidieran que dibujáramos una persona con VIH, ¿qué tipo de cuerpo dibujarías? Una vez que tienes ese cuerpo, y si te piden que le inventes una historia, ¿qué historia le contarías? Normalmente dibujaríamos un cuerpo masculino, flaco, enfermo, ¿no? Y cuando cuando encontramos la historia, contaremos una historia de adicción, de promiscuidad, de criminalidad inclusive. Y entonces cuando hablamos de visibilidad es romper ese paradigma y hablarlo en primera persona. Por ejemplo, yo soy una persona que con VIH y utilizar la visibilidad es que quien me escuche en ese momento, la próxima vez que piense en una historia de VIH, piense en la mía. Y es cambiar el paradigma, es cambiar las narrativas, es cambiar el imaginario colectivo que nos lleva al estigma y la discriminación. Entonces, la visibilidad para mí es eso, es ponerle rostro al VIH, es te regalo mi historia para que a partir de mí, ¿no? Y de los momentos en los que podamos compartir, cambies esos historias de terror que nos inculcaron en la mente durante años. Muy bien. Sí, exacto, o sea, y como comentas, pues la historia del VIH, lo que se pensaba antes a lo que sabemos ahora, pues es un giro de 180 grados y precisamente quitar todo esto que nos han metido en estas historias de terror que nos han contado desde que éramos chiquitos pues está muy padre y nada que ver con lo que realmente es, ¿no? Totalmente, la verdad es que la historia del VIH parece que es atemporal y que tiene una línea del tiempo bastante difícil porque aunque la ciencia y la innovación farmacéutica y los avances están despegando, el estigma social pareciera que es el mismo que en los 80, ¿no? Nos seguimos enfrentando pareciera que a la misma discriminación, al mismo imaginario colectivo y la ciencia no avanza, o sea, es decir, hay una desigualdad en el cómo estamos haciéndolo y entonces creo que pues los enfoques a los cuales tendríamos que dirigirnos sería a cómo construimos esta historia social del VIH, ¿no? Cómo deconstruimos la historia social del VIH, porque, pues claro, hubo en los inicios de la pandemia, hubo una respuesta inclusive institucional, ¿no? Que tenía que ver con la política del miedo, que así le nombran los historiadores del SIDA, que es donde dijeron, ok, vamos a asustarlas a todas, vamos a inventar como ciertas cosas de riesgo tan fácil que parecía que el VIH son las traes, ¿no? Tú las traes y no son las traes, ¿no? Y se creó toda una historia de malignidad sobre las personas, incluso había como muchas historias de que las personas con VIH estábamos tan enojadas que inyectábamos bananas con SIDA y se las dábamos a los niños, o que yo estaba tan resentido con la vida que inyectaba mi sangre en los asientos del cine, o que me iba después de estar en un antro te encontrabas una mujer hermosa y después de tener sexo contigo te ponía bienvenido al club del SIDA. Es decir, hubo una historia de temerle al VIH y particularmente temerle a las personas con VIH, ¿no? Y entonces, pues eso hace que esta visibilidad, que es la que principalmente nos ayuda a evadir el estigma, pues no se lograra porque si lo decías ibas a ser señalado, criminalizado, inclusive existen códigos penales en los que te pueden meter a la cárcel, como el riesgo de contagio, que es una cosa cavernícola que existe todavía en muchos de los códigos penales, entre ellos el de Morelos, por cierto, ¿no? Y que entonces en esas circunstancias es muy difícil, pero pues ya poco a poco las herramientas que nos da el crecer, el no morirnos, ¿no? Porque pues igual en los años 80 pues la gente se moría, hoy ya no te mueres, la expectativa de vida de una persona con VIH y una sin VIH es la misma. Entonces, ¿qué pasa cuando te atraviesa todo eso y no te moriste? O sea, es como de, oh, rayos, ¿ahora qué hago con todo esto? Entonces intentas como convivir y aprender a vivir con lo que te pasa. Y yo no quiero vivir hasta los 80, 90 años ocultando algo particularmente en mi vida porque no tengo nada que ocultar, ¿no? O sea, sentir miedo, vergüenza por eso me parecería algo horrendo y que no es algo que le deseo a mis pares. O sea, yo quisiera llegar a un momento en el que todas las personas puedan ser visibles y que no sea un acto de resistencia, ¿no? Para muchas personas que ahora lo somos, sí es un acto de resistencia porque la visibilidad nos enfrenta a odio, a riesgos, a despidos, a muchas cosas. Me gustaría que un día la gente pudiera decir que tiene VIH, como puedes decir que tienes diabetes, o como puedes decir que te dio COVID, o como puedes mandar un mensaje de, oye, me amanecí un poco con gripe. O sea, ¿por qué algunas cosas que nos pasan en nuestra salud son más verbalizables y otras no? Tiene que ver con el estigma, ¿no? Y con la discriminación y con todas estas historias de malignidad y de terror que nos cuentan alrededor de ellas, ¿no? Sí, claro. Y eso justo quiero como mencionar, esto que mencionaste se me hace muy importante de resaltar, porque, bueno, estuvimos viendo algunos programas donde también podcast, bueno, Carlos sale en todos lados. Sí. Entonces ustedes buscan redes sociales VIH y Carlitos va a estar ahí, o, bueno, en todos lados ahí está Carlitos.
Y creo que mencionabas algo de lo que vi y se me hizo muy importante que, o sea, desde la forma en cómo te enseñan, desde la primaria básicamente, cómo se transmite la enfermedad, pues va creando todas estas cuestiones de, pues de estigmas y así. Pero algo que también mencionaste mucho ahorita y me llama mucho la atención es que no es como que vayas por la vida diciendo yo tengo esto, yo tengo aquello, o sea, como que es algo ya parte tuyo, que no es como que tengas como por ejemplo diabetes, que decir yo tengo diabetes y me tienen que tratar así, o sea, no, es como ya una cuestión natural hasta cierta forma, no sé cómo, si me estoy dando a entender con, Sí. con las escuchas, pero, o sea, justamente eso, ¿no? No es como estar con esta etiqueta. Así es, Vaya. se debe de construir de manera natural, se debe de socializar de manera natural, tampoco es como que nos pongamos la letra escarlata en rojo aquí que diga VIH y que entonces a partir de eso tenga un trato diferente, no, más bien es cuando sea necesario decirlo, que se diga, ¿no? Y es necesario decirlo en muchos momentos, porque pues todos tenemos dificultades de salud, todos tenemos dificultades en las que tenemos que pedir un paro, ¿no? O sea, en el trabajo, en la escuela, ¿no? Con tu equipo de trabajo, todos tenemos esos temas. Pero, ¿qué tal que a esta persona con VIH, ¿no? Pues lo tienes cada 6 meses, sí o sí, tienes que ir a tus consultas, tienes que ir a los laboratorios, ¿no? Tienes que ir a recoger tus pastillas, luego muchas veces necesitas que alguien lo haga por ti, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú lo haces solo, tú tienes que hacer todo eso, pero si tienes una red de apoyo ya le puedes decir a tu mamá, oye ma, ve por mis pastillas porque voy a estar ocupado, sin que el hecho de que tu mamá, o sea, porque también pasa con nuestras familias que una cosa es el estigma negativo que tiene que ver con el odio y con el rechazo y el otro con el estigma doloroso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tu mamá se entera que su hijo tiene VIH, lo que viene a su mente es la historia que vio en Mujer Casos de la Vida Real, la historia que vio en, no sé, en la X novela, entonces se va a imaginar que su hijo está muriendo, que está enfermando y entonces es un dolor innecesario porque no es verdad, pues, ¿no? Y una de las cosas que son más difíciles de asumir es que todo lo que te dijeron era mentira. O sea, imagínate que te estoy diciendo en este momento que todo lo que sabes de VIH es mentira, ¿no? Es falso. Entonces cuesta mucho trabajo asumir que es cómo va a ser mentira si a mí me lo dijo antier el médico del centro de salud, ¿no? O sea, bueno, pues es que no ser profesional de la salud, ser docente en una escuela, ser educadora, no te hace experto en los temas porque muchas veces para poder convertirnos en verdaderos educadores, ¿no? En verdaderas personas que transmitan, tenemos que quitarnos nuestros propios estigmas. Y el estigma es algo que ni siquiera te das cuenta que tienes. O sea, hay una palabra bien bonita que se llama xerofobia. Bueno, no es bonita, es horrible, ¿no? O sea, es como esta sensación de afección hacia el VIH, ¿no? De pensamientos negativos. Y la verdad es que nadie decide sus fobias. Simplemente no nos damos cuenta que lo somos. O sea, simplemente crecimos y lo creemos tanto que no nos damos cuenta y cuando alguien nos señala dices, pero no, yo no te estoy odiando, ¿no? Yo no te estoy estigmatizando, yo sé lo que sé. Bueno, es que sabes lo que sabes, pero pregúntate de dónde viene, ¿no? O sea, crees, pero ¿por qué crees lo que crees? Entonces, la invitación acá es que hagamos una reflexión sobre nuestros propios saberes y decir, ok, ¿qué tanto puedo darme el valor de reconocer que estaba equivocado y que ahora quiero no estarlo, ¿no? O sea, quiero saber más sobre el tema, o sea, porque si de repente llega Carlos y yo sí pensaba que las personas con VIH vivían 10 años, ¿no? Y por ejemplo, a mí cuando me diagnosticaron hace 6 años, la enfermera que me vio me dijo, yo estaba hecho un mar de lágrimas y me dice, tranquilo, las personas con VIH todavía pueden vivir hasta 10 años. Yo tenía 24, o sea, literalmente me sentenció a los 34 años a morir. Eso fue bastante tenaz, ¿no? Y hoy, pues ya casi voy a cumplir esos 34 y yo no me voy a morir. Entonces, ¿qué sucede? Ella lo hizo con toda la intención, con todas las herramientas que tenía, positivas, ¿no? Sí. O sea, ella intentaba darme aliento y lejos de darme aliento, pues me sentenció a morir, pues. O sea, y creo que esos son ejemplos de cómo no necesariamente las cosas que hacemos que estigmatizan, que rechazan, que excluyen a las personas, se hace desde el dolo. Creo que muchas de ellas vienen desde la desinformación. Por eso es que el discurso no seas mala persona, no, el discurso es infórmate, pues. O sea, tíranos un paro y aprende y que no sea necesario que la persona con VIH tenga que educar uno por uno a cada una de las personas con las que se encuentra para estar en un espacio seguro. Los espacios seguros deberían construirse a partir de que todas las personas tengan todas las herramientas básicas para poder no sacarse de pedo porque su amigo tiene VIH, porque la persona con la que está saliendo tiene VIH, porque su hermano, su mamá, su papá, su compañero de trabajo, su jefe, o sea, su enfermera, su médico, ¿no? O sea, creo que no debería ser una alerta que sí es en la realidad, ¿no? O sea, si alguien a nuestro alrededor nos dice que tiene VIH, piensen ustedes en cualquier persona que quieran, que estimen,
¿qué pasaría si esa persona les dice que tiene VIH? ¿Cómo se sentirían? ¿Y por qué se sentirían así? Pues, o sea, es como, es cuestionar mucho lo que tenemos dentro, lo que es la invitación en días como hoy, ¿no? Que se conmemora la lucha contra el VIH, es cómo me sumo, cómo aporto algo más allá de decir, ese día no es lo mío, ¿no? O sea, ya pasó tuberculosis, ya pasó cáncer de mama, o sea, el mío es el Día Mundial de la Obesidad porque es mi tema esencial, ¿no? Es en cada uno de los días conmemorativos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a sumar? ¿No? O sea, ¿cuál vas a hacerlo? Porque algo que me queda claro en esta vida es que no necesitas ser la causa para defenderla, no necesitas que te atraviese el VIH de ninguna manera para que agarres el pedo y digas, ok, ¿no? Vamos a dejar de estigmatizar a las personas porque está feo, pues. Sí, claro. Sí, y precisamente invitando esta reflexión a nuestros radioescuchas, pues hicimos una cajita ahí de preguntas en Instagram, vayan a seguirnos. Y bueno, son 3 temáticas. Una es de preguntas random, otra es preguntas sobre el tema que nos hicieron y otras son de preguntas de vida académica. Entonces tú con tu santa mano te vas a justiciar. O sea, una de cada una. Ajá, Okay, de cada una. Esas son las de vida académica. Vida académica. Creo. Ahorita No lo sé qué descubrimos. colores le pongo. Es la Ahorita lo roja. descubriremos. Ahorita lo descubrimos. Dice, ¿qué dirías que es lo más difícil de estudiar un posgrado? Bueno, para mí fue renunciar a mis planes que ya estaba haciendo, ¿no? Porque un posgrado es de tiempo completo, es un trabajo, aparte yo no soy de la ciudad donde estudié el posgrado, entonces es literalmente cambiarte de casa, cambiar de planes de vida, y adaptarlo, casi, ¿no? Todo y ser muy resiliente al cambio, porque pareciera muy sencillo, pareciera algo como de, sí me voy a vivir a otro estado, dejo mi trabajo, ¿no? Yo tenía casi que una base como enfermero operativo, o sea, renunciar a todo y cambiar de plan. Eso es lo más difícil. Ya sobre la marcha todo se arregla, todo se soluciona, pero tomar la decisión, el asumir ese cambio es bastante difícil, ¿no? O sea, todo. Los retos, ¿no? O sea, creo que eso es lo difícil. ¿Son 2 de cada una? Sí, ya que estamos en esto. Okay. A ver, vida académica nuevamente. ¿Qué es lo que más me ha costado en el posgrado? Ay, miren, la verdad, ya siendo sinceros y siendo en un ejercicio muy en un espacio seguro con estudiantes, me ha costado mucho lidiar con los relevos generacionales, sobre lo que es la salud pública, sobre lo que son la misma determinación de la salud, ¿no? O sea, me he enfrentado a docentes, a personas que pareciera que les cuesta trabajo entender como nosotros lo entendemos ahora y que no hay como este diálogo tan abierto. O sea, sí. Se nombra el diálogo abierto, se dice, sí, vamos a hablar, vamos a discutir, pero cuando tú realmente estás cambiando el paradigma o la visión, se siente una resistencia de parte de la docencia y creo que eso es lo que más me ha costado trabajo afrontar y decidir, ¿no? Porque incluso en más de una ocasión se me dijo, bueno, pues ya tú ven y termina la maestría y luego vas y haz cambios, o sea, asumir esa realidad que no necesariamente es tan horizontal, es algo que me ha costado trabajo, o sea, como reconocer también que hay cosas muy bonitas en el posgrado, hay muchos maestros muy fabulosas, pero también hay muchas cosas que podríamos cambiar, que pareciera que no estamos dispuestas a cambiar. Bueno, siguen ahora sí las preguntas que nos hicieron de visibilidad. Esta me encanta, a ver. Esa me interesa. Sí. ¿Cómo pueden contribuir las personas a la lucha contra el VIH y apoyar a quien viven con él? Bueno, pues yo creo que lo personal es político. Háganse la pregunta. Si alguien me dice que tengo VIH, que tiene VIH, ¿soy un espacio seguro para esa persona? O sea, yo tengo las herramientas para no caer en drama, para no preguntarle cosas invasivas. O sea, la mejor manera de hacerlo, no tienes que hacer activismo, no tienes que salir a las calles a marchar, no tienes que ir a los hospitales, ni acompañar a las personas, eso se podría hacer, pero hay gente que lo hace, ¿no? De manera individual y de manera personal, conviértete en esa persona en la que una persona con VIH a su alrededor se lo podría decir, que sienta que es seguro, ¿no? O sea, y eso es a partir de chingarle y quitarte los estigmas y de decirlo verbalmente, ¿no? O sea, si tú estás en tu casa y hablas de VIH de manera abierta, en tu propio núcleo, con eso estás haciendo el cambio de diferencia, porque particularmente en quienes nos dedicamos a la salud pública, somos referentes no solamente en los ámbitos académicos y profesionales, somos referentes familiares, somos referentes con nuestros amigos. Lo que nosotros decimos se cree de lo que es la salud, ¿no? Entonces tenemos que ocupar ese superpoder para normalizar estos temas, ponerlos sobre la mesa y si a mi primo, si a mi amigo, si a mi hermano, ¿no? Le da VIH, sepa que cuenta contigo, o sea, que serías un lugar seguro. Eso es lo que se necesita hacer. Todo lo demás, puedes hacerlo o no, pero mientras tú no seas un espacio seguro para los demás, el resto de cosas se solucionarían rápido.
Veamos, a ver, visibilidad. ¿Cómo se está trabajando para aumentar la conciencia y promover las prácticas seguras en la prevención del VIH? Bueno, pues yo creo que una de las cosas es realmente cambiar el cómo funcionan los paradigmas. Vivimos una etapa, en la etapa de lo que decía de la educación del miedo, donde también se caracterizó por el uso del condón, ¿no? La condonización. Como que pareciera que las únicas maneras de prevenir el VIH es el uso del condón, la abstinencia sexual, ¿no? El buen comportamiento, los buenos modales, o sea, que te mesures en tus prácticas sexuales. Y eso, lejos de llevarnos a una reducción de las prácticas y del comportamiento de riesgo, lo que hacía es que lo hacía en invisibilidad, pues entonces las personas no se acercaban, tenían culpa, tenían vergüenza para acercarse a los servicios de salud. Lo que hoy tenemos que hacer y lo que se está haciendo es cambiar el foco de la prevención centrada en el riesgo a la prevención centrada en el placer. La mayoría de las prácticas sexuales y las poblaciones objetivos para el VIH, sus comportamientos están centrados en el placer. Hay que buscarlos como sí, ¿no? Los cómo sí puedes desarrollar tu sexualidad de una manera libre, abierta, ¿no? Cómo puedes tener un consumo de sustancias no problemático sin que se estigmatice y se te busque llevar a un estado de reclusión, y aumentando la oferta de insumos para la prevención. Hoy tenemos PrEP, tenemos PEP, tenemos uso de condón, pero también tenemos otra forma de medir las prácticas de riesgo donde podemos reducir los riesgos y limitar los daños, que sería lo más importante en este tema, ¿no? Y normalizar, o sea, si una persona siente algo que tiene que ver con alguna infección de transmisión sexual, comezón, condiloma, grano, chancro, lo que sea, pueda ir tranquilamente al médico o al servicio de salud y decirlo como si tuviera picazón en la garganta. Eliminar esa vergüenza de pensar que hay algunas partes de nuestros cuerpos que ni siquiera podemos platicarlo en el profesional de la salud, como si las enfermedades de los oídos y las narices fueran más limpias y más menos condenables que las enfermedades que te dan en el pene o en el ano. O sea, creo que todo nuestro cuerpo es integral y creo que el camino es que todas podamos hablar de todas nuestras partes de nuestro cuerpo tranquilamente en consulta y que no se escandalice el profesional de la salud que me atiende, porque una cosa es que las personas tengamos el valor de hacerlo. La invitación también es personal de salud, enfermeras, médicas, nutriólogas, psicólogas, no se escandalicen cuando la gente cuente sus cosas, no lo hagan personal, no se trata sobre ustedes, ni sobre los que ustedes harían en esa situación, se trata sobre la otredad, ¿no? Y creo que también este es un gran camino, tenemos que educar a la población, pero también tenemos que reeducar a quien provee los servicios de salud. Sí, claro. Esta es mi favorita, la random. Ok. La respuesta es jabón. ¿Cuál es la hora más tarde que te has quedado en el instituto y por qué? La hora más tarde que me quedé del instituto fue hace un año justamente. Hacíamos con el anterior equipo de los estudiantes, ¿cómo se llama? De la asociación de estudiantes. Se hizo una jornada en el marco del 1 de diciembre, sí, donde presentamos algunas cosas en las cuales participé y presentamos una película, ¿no? 1000 pulsaciones por minuto, y la hicimos muy en la nochecita y ya salí como a las 9 de la noche aquí pero estuvo muy padre porque estuvimos comiendo palomitas, platicando sobre el tema. La verdad fue una gran velada nocturna en el instituto porque pues, estábamos viendo películas hablando de SIDA y pues todo bien, ¿no? Todo que ver. Y la última, ¿cuál es mi lugar favorito del instituto y por qué? No sé si tengo un lugar favorito del instituto verdaderamente. Creo que podría elegir la cafetería, las mesitas de la cafetería, porque he tenido grandes conversaciones ahí. Aparte, ahí platiqué con mi tutora para la tesis. ¿Quién es tu tutora? Sandra, sí, ¿no? También ahí platiqué, estoy trabajando ahorita con el equipo de la doctora Helen para algo de los Gay Games y mi junta de reclutamiento fue ahí, ¿no? O sea, creo que es un lugar especial donde mis momentos más emblemáticos y simbólicos de la maestría han sucedido. Entonces, si tuviera que elegir uno, elegiría esas mesas de la cafetería. De la café. Ajá, sí. Ajá, sí. Ay, bien romántico. Yo por floja diría la Palapa, porque ahí me voy a acostar. Nunca he ido a la Palapa. Literalmente, la única vez que fui a la Palapa fue cuando ingresamos y que tuvimos una sesión ahí que nos juntamos los de sociales, ahí que nos juntamos. No me acuerdo. Pues bueno, fue una vez. En mi vida he ido a la Palapa, no he explorado más allá de Creo que se reflejan nuestras personalidades porque, bueno, mi lugar favorito es un lugar que está por este pasillo que es como una salita oculta. Y yo soy mucho así como de estar yo solita y así como muy introvertida. Entonces Carlitos en la cafetería. Así que me vean todos. Sí. Los que van entrando y van saliendo me miren. Ya llegué. Exacto. Bueno,
Y ahorita vamos a pasar, tenemos una dinámica especial para este programa, que es de mitos. Exclusivamente para ti. Exclusivamente para Carlitos. Para aprovechar pues todo este conocimiento que la verdad me sorprende cada vez que te escucho, digo, wow, o sea, ¿Cómo? o sea, realmente, o sea, digo, yo quiero hacerte como él cuando sea grande. Entonces, Vamos a explotar. vamos a decir un mito, bueno, más bien una oración, tú nos vas a decir si es mito o realidad. Ajá, O sea, esta sección verdadero, es falso. mitos o realidades. Y explicamos por qué es Exacto, mito. exacto. Me parece fabuloso. Entonces, la primera es, el VIH se puede transmitir a través del contacto, o sea, dar la mano, abrazarse, por besos y por compartir objetos cotidianos o comida preparada por una persona con VIH. ¿Real Bueno, o verdadero? Totalmente falso. Realmente adquirir VIH no es nada sencillo. Inclusive cuando nosotros analizamos la probabilidad, ¿no? de adquirir VIH por práctica de riesgo, nos damos cuenta que quienes lo tenemos realmente nos esforzamos, ¿no? O sea le repetimos y le repetimos y es la vía de transmisión, la vía sexual. Sí, o sea, si tú convives con una persona con VIH y no tienes sexo sin condón con ella, si no te drogas con ella al mismo tiempo, ¿no? Y si no te va a parir y si no te amamanta, la probabilidad de adquirir VIH por otro tipo de convivencias es cero. O sea, no hay ningún riesgo. Y si además la persona ya sabe que tiene VIH y es indetectable, ¿no? O sea, pues entonces ni siquiera con el sexo sin condón. O sea, no es tan sencillo adquirir VIH. La convivencia con personas con VIH es totalmente segura. Puedes vivir con ellas, casarte con ellas, tener relaciones sexuales con ellas, tener bebés con ellas. No somos un riesgo, o sea, realmente no es un riesgo en ninguna manera en la convivencia. Entonces, todos esos mitos son falsos. Ok, la siguiente, ¿real o falso? Las personas con VIH siempre muestran síntomas visibles. Es falso. A ver, es Sí, pero... agridulce, ¿no? Ajá. La respuesta. Es falso porque no, o sea, la infección por VIH está considerada como, de alguna manera, no puedo decir que asintomática, pero sí no tiene síntomas específicos. Lo que vemos en una infección, o por ejemplo, la infección se divide en varios momentos, ¿no? En la primoinfección, que serían los primeros momentos, normalmente puede que exista una respuesta inmunológica cotidiana, inflamación de ganglios, fiebre, ¿no? Cosas que nos podrían dar cualquier otra infección que esté activando el sistema inmune. Entonces, pues por ahí, si alguien va, nadie diría, esto es VIH, ¿no? La mayoría diría, esto es un cuadro gripal. Luego empieza una parte de latencia donde va a haber muy poca sintomatología que la persona puede identificar o que inclusive su médico tratante podría identificar, ¿no? O sea, sudoración nocturna, quizá pérdida de peso, inflamación de ciertos ganglios que no se inflaman con otras infecciones, ¿no? Como los inguinales, como los que son los supraescapulares, ¿no? Algo por ahí, y los axilares y demás. Entonces ahí como que daría sospechas, pero aún así no son tan específicos, ¿no? Entonces la única manera en saber que una persona vive con VIH es con una prueba. O sea, no hay otra forma que hacer, ya que si bien sí existen una serie de síntomas que podemos asociar a la infección por VIH, estos no son de manera específicos y determinantes. No es como de, eso solamente sucede con VIH. No, puede suceder con otras infecciones. Sí se ve, sí se siente en una consulta con esos signos y síntomas. Y con una anamnesis correcta, exacto, sí se podría llegar a una conclusión de es necesario hacerte una prueba, ¿no? Para poderlo aún así confirmar, ¿no? O sea, la manera de saber es la prueba. Exacto. Bueno, yo nada más quería mencionar, justo, ¿qué opinas tú sobre esta cuestión de hacerte pruebas constantemente? ¿O cuándo sería necesario? O sea, no sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, va a depender el nivel de riesgo que tú tengas. O sea, sabemos que se han determinado poblaciones clave en materia de VIH, ¿no? Hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Tanto cis como trans, y usuarios de drogas inyectables, que son la población clave, ¿no? Se recomienda al menos cada año. Si estos hombres que tienen sexo con otros hombres además lo hacen sin condón, además lo hacen sin PrEP, ¿no? Y además son receptivos, hasta cada 6 meses, ¿no? También tomando en cuenta el número de parejas sexuales. Pero por ejemplo, para una persona heterosexual, monógama, que tiene una única pareja, pues no es como que te diga, no te hagas la prueba porque pues puede ser que tú muy monógamo, pero tu otra pareja no. Entonces, con que nosotros programemos una prueba cada año o cada 2 años de nuestra vida,
prueba en un tiempo determinado es ideal. Y por quitarle ejemplo, el miedo, pues, ¿no? A las ajá, pruebas. sí, o sea, puedes elegir una fecha particular, ¿no? Por ejemplo, el 1 de diciembre, o sea, todos los Es el 1 de diciembre yo me recordatorio. hago mi prueba, ¿no? O en mi cumpleaños, uno de mis rituales de cumpleaños es hacerme una prueba de VIH, y que también es necesario hacernos pruebas de muchos tipos. Creo que hemos normalizado que solamente acudimos a los servicios de salud, inclusive que solamente nos sometemos a estudios de laboratorio cuando tenemos enfermedad. Y está bien hacerse un estudio de rutina, ¿no? Aunque yo no me sienta mal. Y decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer un examen general, ¿no? Y voy con un médico general y si le necesito una médica general, necesito hacerme un chequeo, ¿no? Y ahí te sacan sangre y buscan paneles de infecciones de transmisión sexual, y que si tus triglicéridos, y que si tú no sé qué, ¿no? Y así yo ya seguro que tengo bienestar. Yo recomiendo eso. Lo que sí es un mensaje directo a las poblaciones clave, ¿no? Que son las que están más en riesgo. Si eres un hombre que tiene sexo con otros hombres, independientemente si te asumes gay, bisexual o heterosexual, ¿no? Si tienes sexo con otros hombres, es importante que te hagas una prueba de manera periódica, ¿no? O sea, de manera cotidiana. Si ejerces el trabajo sexual también, ¿no? Si usas drogas inyectables también. Ni ser un hombre que tiene sexo con otros hombres, ni ser una persona trabajadora sexual, ni usar drogas está mal, ¿no? O sea, eso hay que quitárnoslo de la cabeza. No le debes nada a nadie, ¿no? No tienes por qué ocultarte de nadie, no tienes por qué avergonzarte de nadie. Puedes llegar a cualquier centro de salud, a cualquier servicio institucional y decir, vengo a hacerme una prueba porque soy marica y me gusta tener sexo por el ano, ¿no? Y ella, listo, pasas. ¿Sabes qué? Me vengo a hacer la prueba porque soy trabajadora sexual y tengo, mi última semana me fue muy bien y tuve 45 parejas, entonces necesito como un referente. O sea, podemos contar todas esas historias y eso serían a las personas a las que directamente va la recomendación de busca la prueba, ¿no? O sea, que sea parte de tu objetivo, de tu línea de vida, de tus prácticas. Dentro de todo eso que haces, también hazte la prueba de manera cotidiana. Ok. Y bueno, la siguiente, yo creo que ya con todo lo que nos has dicho, pero quiero como recalcar